Empezamos entonces con una pequeña oración. Padre, otra vez estamos acá y nos encomendamos a vos, a tu Espíritu, a tu Hijo, para que nos lleve a través de tu mensaje, a través de tu palabra, a través de la verdad, a través de la luz del Evangelio. Y rogamos con fe, con confianza, que nos tengas misericordia y que nos ayudes en los momentos de debilidad. Y hoy venimos así, delante tuyo, débiles, sin nada, esperando que nos esfuerces, porque vos das fuerza al cansado y multiplicas la fuerza de que no tiene ninguna. Está escrito y lo creemos. Somos tuyos, para tu gloria, para siempre. Amén. Seguimos con el Nuevo Testamento, libro entonces de Hebreos. Es un libro muy sustancioso, profundo, tiene muchas cosas para decir, pero estamos haciendo nosotros un paneo general de cada libro para entender el mensaje de toda la Biblia. En principio pensé hacerlo en 2 o 3 partes, justamente por la dificultad, pero el mensaje de Hebreos y la forma en que lo hace es muy sencillo. Son muy sencillos, son muy directos y muy concretos. Después meterse en el libro y ver cada cosa ya requiere tiempo, pero para entender el mensaje de Hebreos lo podemos hacer en un domingo, porque es bastante claro. Primero hablando del autor y del destinatario de esta llamada carta, que no es una carta, es más bien un sermón. ¿Sí? Si se recuerdan, todas las cartas empiezan con un saludo, ¿sí? Quien escribe, un saludo, a quien le manda, pero esta empieza directamente con el mensaje. Es más bien un sermón que tiene destinatarios que no se saben quiénes son. No se sabe tampoco quién es el autor. ¿Sí? Hay varias propuestas. Por un tiempo largo se creyó que fue Pablo. Después con el tiempo otra vez se negó que fuese Pablo y hoy en día no hay consenso. No sabemos quién es el autor. Lo que sí sabemos por cómo está escrito es que era un conocedor de las Escrituras. Un conocedor, pero en detalle de las Escrituras por cómo cita los pasajes del Antiguo Testamento, especialmente de los primeros 5 libros, ¿sí? Que es la Torá, la ley de Moisés. Es decir, era un hombre judío, un practicante, un creyente judío, probablemente incluso maestro, conocedor de la palabra. ¿Quién era? No sabemos, pero sí sabemos que manejaba bien la palabra de Dios. Y los destinatarios, a pesar de que dice Hebreos, conocida como carta a los Hebreos, no se sabe, no está claro tampoco a quién está dirigido este sermón, pero sí, por la misma razón por la que sabemos que el autor es judío, también sabemos que los destinatarios son judíos porque tiene este mensaje muy lleno de las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, los destinatarios debían conocer de qué se trataba el Antiguo Testamento, de qué se trataba la ley. Entonces muy probablemente eran hebreos, eran judíos. Por eso entonces se le pone carta a los hebreos. Pero no se sabe quién lo escribió ni a quién. Lo que sí se sabe es el contexto. Estaban en una época de persecución los destinatarios. Entonces había sufrimiento, había miedos, empezaban las dudas y eso llevaba finalmente a la apostasía. Y la razón por la que se escribe entonces este sermón que circuló en las iglesias de aquella época, en ese contexto de persecución, es exhortar a las iglesias a la fidelidad, a permanecer fieles en el medio del sufrimiento, mostrando la superioridad de Cristo. El propósito es exhortación a la fidelidad y mostrar la superioridad de Cristo a todo lo que conocían.
Y antes de empezar a ver, porque el autor lo que hace es en los primeros 10 capítulos es mostrar que Cristo es superior en diferentes aspectos. Luego hace 3 capítulos de exhortaciones puras. Pero antes de hablar de los aspectos de la superioridad de Cristo, vamos a empezar el sermón como lo empieza acá, porque es importante la introducción. Dice así, Hebreos 1:1, en el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas en muchas maneras parciales y variadas. En estos últimos días, Dios nos ha hablado de nuevo a través de su Hijo. Conocemos la historia, los que conocemos la historia del Antiguo Testamento, sabemos que Dios mandó profetas constantemente a su pueblo para guiarlos hacia la verdad, hacia la justicia, para que se apartaran del mal camino y fueran por el buen camino. Lo hizo de muchas maneras, parciales, variadas. Sabemos que cantaron, que actuaron, que hicieron cosas raras. Pero en estos últimos días, y los últimos días comprenden desde que Cristo llegó, vivió, murió y resucitó, hasta ahora, porque esta palabra es actual, estos últimos días, Dios ha hablado a través de su Hijo. Y hasta ahí terminó. Habló por los profetas y ahora, es decir, desde que Él vino y hasta ahora, Él habla a través de su Hijo. Dios, Cristo, el Hijo de Dios, es la última palabra de Dios. Sabemos por Juan, el Evangelio, que Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios encarnada. Entonces, lo que está diciendo acá es, Jesús es la última palabra de Dios. Él no va a decir más nada que eso. Y ahora vamos a ver un resumen de por qué Jesús es superior. Dice, Él creó todo el universo, es decir, Dios creó todo el universo por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo lo que existe. El Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es y sostiene todo el universo por medio de su poderosa palabra. ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es esta última palabra? La brillante grandeza de Dios. Refleja en él la gloria de Dios. Y no solamente la refleja, sino que además es la imagen perfecta de lo que Dios es. Dios es invisible, Jesús es la visibilidad de Dios. Jesús es Dios visible. Entonces, ¿por qué Jesús es superior a todo? Básicamente porque es Dios. Él es Dios, por lo tanto es superior a todo lo demás que existe. Ahora sí, en particular empieza diciendo, Dios lo ha hecho tanto más importante que los ángeles. Lo primero que dice el autor es, Cristo es más importante que los ángeles, es superior a ellos. Y superior también en cuanto al mensaje. ¿Y por qué empieza con los ángeles? Bueno, según la tradición griega, Moisés recibió de parte de Dios las tablas de la ley, escritas con su propia mano, por medio de ángeles, ¿sí? Es decir, bajaron ángeles que trajeron las tablas de piedra de parte de Dios, con un mensaje, la ley. Ahora, Jesús es más importante que los ángeles. ¿Por qué? Cuanto que su título es más importante que el de los ángeles. ¿Qué título? Dios nunca le dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo me he convertido en tu padre. Y tampoco dijo de ningún ángel, yo seré su padre y él será mi hijo. Jesús es hijo de Dios. Además, al presentar Dios a su hijo mayor, es decir, al primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y el versículo 13, Dios nunca le dijo a ningún ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tu poder. Y finalmente, todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios y son enviados para ayudar a los que recibirán la salvación. Jesús es más importante, superior a los ángeles, porque Jesús es hijo y los ángeles son siervos. Y los ángeles trajeron su mensaje, que era la ley, pero Jesús trajo su mensaje, que es el Evangelio.
de la salvación. La ley mata porque muestra el pecado, el Evangelio salva porque muestra el perdón y la misericordia de Dios. Y las exhortaciones, a pesar de que están en los últimos 3 capítulos, también las va intercalando el autor a medida que muestra la superioridad de Cristo. Entonces, Jesús es superior a los ángeles y el mensaje de Jesús es superior al mensaje que trajeron los ángeles. Ahora, la exhortación, ¿cuál es? No ignoren ese mensaje. Capítulo 2, versículo 1. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que hemos escuchado para que no estemos a la deriva. Si algo a la deriva es algo que no tiene control, algo que va con la corriente del agua, del aire, algo que está perdido, que va de un lado al otro y que no tiene destino. Entonces, prestemos atención a ese mensaje porque vamos a estar a la deriva. Además, la gente fue castigada cada vez que desobedecía el primer mensaje. Entonces, ¿cómo escaparemos del castigo si despreciamos ahora la gran salvación que hemos recibido? Si los que escucharon el primer mensaje recibieron su castigo por no obedecerlo, ¿cómo vamos a escapar nosotros si despreciamos entonces, si no escuchamos entonces el mensaje de Jesús, si no escuchamos el Evangelio de salvación? Además, dice el versículo 5, hasta que termina el capítulo, Jesús en su grandeza y su superioridad no tuvo ningún problema en dejar de lado su gloria, bajar del cielo de la eternidad, hacerse como nosotros y entregarse a sí mismo para salvación de todos los que creen en él. Dice la palabra: durante un breve de tiempo lo hiciste un poco menos que los ángeles, tú lo coronaste de gloria y honor, pusiste todo bajo su poder. ¿Sí? Todo significa que no hay nada que no quede bajo su poder, pero no vemos todavía eso que esté pasando, porque el mundo entero está bajo el maligno, pero sí vemos, dice acá, que Jesús fue hecho durante breve tiempo un poco menos que los ángeles, y ahora ha sido coronado de gloria y honor porque sufrió y murió. Después resucitó y está a la derecha del Padre. Él, estando allá, fue hecho menor que los ángeles a pesar de que era superior. ¿Por qué? Porque era conveniente, dice la palabra, perfeccionar a Jesús por medio del sufrimiento, porque Él es quien los lleva a la salvación. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Y el versículo 14 nos dice por qué Jesús hizo eso exactamente. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso igual que nosotros. Él venía a salvarnos a nosotros, venía a hacer que nosotros fuésemos parte de la familia de Dios, fuésemos sus hermanos, fuésemos hijos de Dios como Él lo es, pero para que eso ocurriera teníamos que ser iguales. Nosotros no podíamos huir, Él fue el que bajó a buscarnos. Y al final, dice, Jesús mismo sufrió y fue tentado, por eso puede ayudar a aquellos que son tentados. Entonces, no ignoremos este mensaje de este Jesús, que siendo superior, se hizo un poco inferior para venir a buscarnos y a llevarnos con Él. Después, dice el autor, capítulos 3 y 4, que Jesús es también más importante, es superior a Moisés. Y eso ya es mucho que decir. Dice el versículo 3 del capítulo 3, Jesús es más importante que Moisés, porque el que construye una casa tiene más importancia que la casa misma. Toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Moisés fue respetado como siervo fiel en toda la casa de Dios y su trabajo era ser testigo de lo que Dios iba a hacer. Pero Cristo dirige la casa de Dios como un hijo fiel.
¿Por qué es superior Jesús a Moisés? Porque Moisés fue fiel, pero sirvió en la casa de Dios, en el tabernáculo. Era servidor de la casa de Dios, el tabernáculo en el desierto. Pero Jesús dirige esa casa como un hijo. Jesús es dueño de esa casa que Moisés servía. Y hay una pequeña advertencia acá. Somos familia de Dios siempre y cuando nos mantengamos seguros y confiados al hablar abiertamente de la esperanza que tenemos. E inmediatamente introduce, pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. ¿Sí? Esto es un salmo que hace alusión a cuando se rebelaron en el desierto contra Dios los israelitas. Entonces lo que está diciendo el salmista, que es David, si llegas a escuchar el mensaje de Dios, no te opongas a él como ya hicieron antes otros. ¿Qué pasó con esas personas? Dice el versículo 11, como Dios estaba enojado, hizo una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. ¿Cuál era el reposo? La tierra prometida. Era el final, era su destino final. Salieron de Egipto para ir a Canaán a descansar. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Y a quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Pero dice el versículo 6 que todavía falta que algunos entren a disfrutar del reposo de Dios. ¿Cómo es que falta que algunos entren a disfrutar del reposo de Dios si el reposo era la tierra prometida? Dice el versículo 7 que Dios planeó otro día aparte, un nuevo hoy, y habló de ese día mucho tiempo después por medio de David en el texto que ya mencionamos. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes. Porque si Josué les hubiera dado el reposo que Dios prometió, entonces el texto no habría hablado de otro hoy. ¿Qué significa? David estaba hablando mucho tiempo después acerca de un hoy, después de que ya había hecho la promesa, después de que ya entraron a Canaán, después de que Dios ya no permitió que entraran algunos, pero todavía había un hoy del que estaba hablando David. Y todavía existe ese hoy. Esto nos demuestra que todavía está por llegar otro día de reposo para el pueblo de Dios. Y antes era la tierra prometida, ese reposo, ahora es el cielo prometido, ese reposo. Todavía hoy hay tiempo para que los que faltan que entren a ese reposo lo hagan. Para que los que escuchen la voz de Dios la obedezcan. Y la exhortación es entonces, no se rebelen contra Dios como ya lo hicieron antes y perecieron. El capítulo 4, versículo 1 dice, así que debemos tener mucho cuidado, porque aunque todavía está vigente la promesa que Dios le dio a ese pueblo de entrar a disfrutar del reposo de Dios, puede ser que algunos de ustedes no entren allí. Así que dice el versículo 11, hagamos todo lo posible por entrar a disfrutar del reposo de Dios, pues el que desobedezca a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, no entrará. Jesús es superior a los ángeles, trajo un mensaje superior, es superior a Moisés y tiene un destino final mejor que el que tenían los israelitas cuando dejaron Egipto. No ignoremos el mensaje, no nos rebelemos contra Dios. Todavía falta gente que entre a ese reposo. Los capítulos 5 al 7 continúan. Jesús es superior, en este caso, a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Dice el versículo 14 del capítulo 4. Jesús, el Hijo de Dios,
En él tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo. Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que él nunca cometió pecado. Ahí está la primera razón de por qué Jesús, como sacerdote, es decir, intercesor, mediador entre Dios y nosotros, es superior a los otros sacerdotes que estaban en el Antiguo Testamento. Dice el versículo 3, el sumo sacerdote ofrece sacrificios por los pecados de la gente, pero como él también tiene debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Jesús no necesitaba eso. Dice al final del capítulo 7, Él es santo y no ha hecho nada malo, es puro y no se deja influenciar por los pecadores. Ha sido elevado a los cielos y no es como cualquier otro sacerdote. Él es superior. Él no tiene mancha, Él no tiene pecado, Él no necesita que nadie se sacrifique por Él. Así que es superior a los otros sacerdotes como intercesor ante Dios porque es perfecto, porque es puro, es santo, sin mancha. No es débil, no tiene ninguna debilidad ni ningún error. Y la segunda razón por la que es superior está en el versículo 6. Hay un texto que habla de él en el Antiguo Testamento, Salmo 110, que dice, será sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec. Y la Reina Valera dice, según el orden de Melquisedec. Esta es una frase que se repite muchas veces, varias veces, en estos capítulos. Se lo nombra mucho Melquisedec. De hecho, Hebreos es el libro en el que más se lo nombra. Y es el tercero de los 3 libros en los que se nombra a Melquisedec. El primero es Génesis, donde hace su aparición. Se lo nombra una vez. Después el Salmo 110, de donde es citado acá en Hebreos. Y bueno, y después en este libro que lo dice varias veces. ¿Por qué es tan importante la figura de Melquisedec? Bueno, porque dice que Jesús es sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec, lo está comparando con él. Entonces tenemos que ir a ver a Melquisedec para ver qué significa eso. Dice la palabra que se da testimonio de que Melquisedec sigue viviendo. Versículo 8. Los sacerdotes reciben, del capítulo 7. Reciben la décima parte, pero ellos son simples mortales. Sin embargo, se da testimonio de que Melquisedec sigue viviendo. ¿Por qué dice que Melquisedec sigue viviendo? Bueno, porque hace su aparición de la nada. No se sabe de dónde vino, quiénes son sus padres, cuándo nació, ni qué edad tenía. Y desaparece inmediatamente de escena cuando ya cambia la historia. Es decir, no se sabe cuál es su destino, si murió, cuántos años tenía y dónde terminó. Entonces, en lo que respecta a las escrituras, Melquisedec no tuvo nacimiento y no tuvo muerte. Porque lo que vemos ahí es que él ya estaba y lo que vemos ahí es que él siguió estando después de que se fue Moisés. Entonces entendemos que él, no es que él haya sido inmortal, porque era un hombre, pero está la idea de que no empezó y no terminó. Y nos apunta directamente con una flecha en línea recta a Jesús, que como es Dios, es eterno, no tuvo principio, como es eterno, no tiene final. Y eso es lo que significa que es como Melquisedec. Lo que dice ahí, él es sacerdote para siempre. Él no comenzó nunca y no va a terminar nunca. Él es un sacerdote eterno. ¿Y por qué esto lo hace superior a los otros sacerdotes del Antiguo Testamento? Porque dice el versículo 23 del capítulo 7, había muchos sacerdotes, porque cuando uno de ellos moría, no podía seguir en su cargo. Pero Jesús vive para siempre, nunca dejará de ser sacerdote. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, pues vive para siempre y está listo para ayudarlos cuando se presenten ante Dios. Los otros sacerdotes eran sacerdotes mientras vivían, pero morían y ya dejaban de serlo. Y alguien tenía que reemplazarlo. Jesús vive para siempre, por lo tanto nadie lo reemplaza y para siempre intercede ante Dios por todos los que se acercan a Dios mediante él.
Entonces es superior porque es santo, puro y sin mancha y sin pecado, y es superior porque es eterno, porque su sacerdocio no termina, así como no terminó el sacerdocio de Melquisedec. Entonces la exhortación sería: no rechacemos la intercesión de Cristo ante Dios. Que hay un camino marcado. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino hacia Dios. No rechacemos ese camino, no rechacemos esa intercesión, esa posibilidad de acercarnos a Dios. Dice el capítulo 6, versículo 4, que es imposible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Es imposible que alguien que escuchó, que conoció la verdad, recibió el don de Dios, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir, es imposible que esas personas, si se apartan del camino, rechazan la intercesión de Cristo ante Dios, vuelvan. La exhortación es: no te apartes del camino, que es la unión, es el puente entre las personas, entre nosotros y Dios. Él está ahí intercediendo por nosotros, no lo rechacemos, porque no hay manera de volver después. Capítulos 8 al 10 sigue hablando de la superioridad. En este caso, la superioridad del sacrificio de Jesús y del pacto que ese sacrificio instauró. Dice el versículo 21 y 22 del capítulo 7 que Jesús llegó a ser sacerdote con una promesa de Dios. ¿Sí? Si los que se recuerdan, cuando se consagraron los sacerdotes en el Antiguo Testamento no hubo promesa, o sea, directamente hubo instrucciones para consagrarlos, se siguieron y fueron sacerdotes. Pero para Jesús sí hubo una promesa. Y dice entonces el Salmo 110 que se cita acá: el Señor ha hecho una promesa y no cambiará de opinión, tú eres sacerdote para siempre. Esto quiere decir que Jesús es la garantía, porque es una promesa, de un mejor pacto entre Dios y su pueblo. Jesús, como sacerdote, es garante de un mejor pacto entre Dios y el pueblo. Ahora, dice que Él está sentado a la derecha del trono de Dios y sirve en el lugar santísimo, y el verdadero lugar de adoración que fue hecho por Dios, no por seres humanos, y no el tabernáculo, no el templo, sino en el cielo. Ahora, todos los sumos sacerdotes tienen el trabajo de presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué eran esos sacrificios? Para que las personas pudieran acercarse a Dios, para que pecadores pudieran acercarse a un Dios santo. La paga del pecado es la muerte, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Dios instauró el sacrificio de animales para que la gente pudiera acercarse a Él. Ese es el trabajo del sacerdote: interceder mediante sacrificios y ofrendas entre Dios y los hombres para que el Dios acepte a las personas pecadoras. Entonces también es necesario que nuestro sumo sacerdote, que Jesús, ofrezca algo a Dios, porque ese es el trabajo del sacerdote. Pero continúa hablando acerca del pacto primero, y habla de un nuevo pacto y un viejo pacto. Dice el versículo 8: llegará el tiempo en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Y más adelante dice: ellos no fueron fieles a mi pacto, por eso los abandoné, dice el Señor. Entonces está hablando de un pacto nuevo y de un pacto antiguo que fue roto por el pueblo de Dios.
Ese pacto fue roto, entonces Dios va a instalar, o ya instauró un nuevo pacto. Mejor, un pacto hecho por medio de su Hijo. Dice el capítulo 9, el primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra, que era una carpa, que era el tabernáculo. Sí, describe lo que se hacía ahí, describe el cofre sagrado, describe el lugar santísimo, lo que hacían los sacerdotes. Pero dice el versículo 9 que todo esto era ejemplo para nosotros, que demuestra que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia, es decir, el corazón, es decir, la mente, es decir, el alma, de los que adoraban de esa manera. Sí, el pacto tenía reglas, tenía formas de acercarse a Dios, te purificaba, te permitía acercarte al Dios Santo siendo pecador, pero todo eso era temporal, todo eso era más que nada externo, todo eso era, esas ofrendas y sacrificios tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas y ceremonias de purificación, eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Era como las sombras, que de hecho así lo dice Hebreos, sombras de lo que había de venir más adelante. ¿Sí? Nos apuntaba a lo que Dios iba a hacer más adelante. Entonces, bajo el antiguo pacto se acercaban a Dios por medio de sacrificios que hacían los sacerdotes, pero bajo el nuevo pacto, dice el versículo 10 del capítulo 8, este es el nuevo pacto que en el futuro haré con el pueblo de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, el pacto no era físico, no eran tablas de piedra, ahora el pacto está escrito con la sangre de Cristo en los corazones de todos los creyentes. Dice el versículo 11 del capítulo 9, pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo y no ofreció la carne de chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Y más adelante dice, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. De esta manera, o de manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para librarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el antiguo pacto. La sangre de animales permitía que la gente se acercara por tiempo determinado y temporal a Dios. Pero todo el tiempo se hacían sacrificios constantes, todos los días. Pero Él, con un solo sacrificio, su propio sacrificio, derramando su sangre, nos purifica ahora sí la conciencia, ahora sí el corazón, ahora sí limpia el alma de todos nuestros pecados, nuestras inmundicias. Y trae un nuevo y mejor pacto, inquebrantable, porque está sellado con su sangre. Entonces Dios reemplaza el primer sistema de sacrificios por el sacrificio de Cristo, dice el capítulo 10, versículo 9. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Todos los sacerdotes todos los días ofrecían sus servicios religiosos. Una y otra vez los mismos sacrificios que nunca podrán quitar pecados. Pero Cristo ofreció un solo sacrificio por los pecados que es suficiente para todos los tiempos. Con una sola ofrenda, Cristo ha hecho perfectos a los que Él purifica. Antes, sacrificios animales hechos por hombres débiles, que por misericordia Dios instauró para que pudieran tener una relación con Él. Ahora,
sacerdote perfecto, eterno, sin mancha, un nuevo y mejor pacto basado en un único y perfecto sacrificio que sí limpia, que sí perdona, que sí nos permite acercarnos para siempre, dice, suficiente para todos los tiempos, para acercarnos a Dios. Y la exhortación entonces es, no despreciemos ese sacrificio. Capítulo 10, versículo 26 dice que si decidimos seguir pecando después de conocer la verdad, entonces no queda otro sacrificio que quite los pecados. Si conociste el Evangelio y sos parte de una iglesia, pero decidís en algún momento abandonar y volver a la vida de pecado y rechazar este sacrificio, ya no hay otro. No hay más sacrificio para que quite los pecados. Es uno solo. Lo rechazás y no hay otro. Y vas a morir con tus pecados. Entonces solo nos queda esperar el juicio terrible, un fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. La Reina Valera dice, solo queda una horrenda expectación de juicio. Porque si alguien desobedecía la ley de Moisés, con 1 o 2 testigos era condenado a muerte. Entonces, ¿qué creen que le pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo una porquería. Esa sangre que estableció el nuevo pacto, que había purificado, que había sido para purificar. Entonces, no hay que despreciar la sangre derramada para perdón de los pecados, porque no hay más escapatoria. Entonces, fíjense con qué claridad el autor nos muestra la superioridad de Cristo y al mismo tiempo nos insta a aceptarlo como tal, a no rechazarlo. Y el capítulo 11 es como si dijera, tenés que creer. De hecho, termina el capítulo 10 diciendo, nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden. Y los creyentes no somos esas personas que rechazan a Cristo, sino que de los que se salvan por su fe. Y ahí da pie al capítulo 11. Tenés que creer ese mensaje. ¿Sí? Creer es confiar, confiar es tener fe. Y entonces el capítulo 11 habla de mucha gente que tuvo fe. Dice el versículo 13, todos estos grandes hombres, sí que están listados en el capítulo 11, mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. Ellos entendieron el mensaje, lo aceptaron, lo creyeron, y vivieron sabiendo que este no era su tiempo, que este no era su mundo, no era su lugar. Vivieron mirando hacia adelante, hacia arriba. Y da ejemplos, muchos ejemplos. Abraham iba a sacrificar a su propio hijo en obediencia a Dios, así demostró su fe. Los padres de Moisés lo escondieron 3 meses porque lo vieron hermoso o bueno en gran manera, y lo hicieron por fe. La prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes porque ella recibió amistosamente a los espías israelitas, no los entregó. Y después habla de Sansón, Barak, Gedeón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Todos ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Capítulo 11 básicamente nos está diciendo, crean. Miren la gente, lo que hizo el mundo, lo que hizo las personas, todas estas personas cuando creyeron. Es más, el capítulo 2 empieza así. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron la fe. Porque ese es el punto. Hay un mensaje, hay un mensajero,
lo único que hay que hacer es creer. Y de los capítulos 12 y 13 voy a leer algunos versículos aislados, porque son exhortaciones, como ya venimos viendo en los otros libros, en las otras cartas, ¿sí? A vivir en santidad, a hacer lo que el Señor manda, a orar. Dice el versículo 3 del capítulo 12, si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Y el contexto, recuerdan, sufrimiento, persecución, angustia. Si alguna vez se sienten mal, piensen en Él. Él soportó pacientemente todo el maltrato y hasta la muerte de los pecadores. Además, dice el versículo 6, el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo aquel que acepta como su hijo. O sea que si también estás sufriendo y si estás pasando mal, acordate de que Dios disciplina a sus hijos, porque dice inmediatamente que los que no disciplinan a sus hijos no los aman. Si Dios no los disciplinara, entonces significaría que a ustedes no les importan. Entonces el hecho de que estés pasando algo, un sufrimiento, un mal momento, es indicio, o nos apunta, o nos habla del amor de Dios que tiene por sus hijos. Piensen en el diamante, que viene del carbón. De lo negro pasamos a un metal precioso. ¿Qué pasa en el medio? Presión. El carbón se somete a altas presiones y de ahí sale el diamante. Así somos nosotros. Dios nos debe presionar, o también habla del horno de barro, el fuego que nos purifica. Es doloroso, pero nos lleva a la perfección. Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento y así vamos a ser nosotros. El versículo 14 dice, traten de vivir en paz con todo el mundo y tengan una vida libre de pecado. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Y son diferentes exhortaciones. Y todo hebreo es así, son exhortaciones positivas y exhortaciones negativas. Te muestra lo bueno, lo superior de Cristo, lo mejor, lo que Él hizo, y te muestra también las consecuencias de no hacer lo que se te pide que hagas. El versículo 25 dice, asegúrense de no rechazar al que habla, este es Cristo, pues los que se negaron a escucharlo cuando Él les hizo la advertencia aquí en la tierra, no escaparon del castigo, mucho menos nosotros si no hacemos caso al que nos habla desde el cielo. El versículo 28 dice que nosotros estamos recibiendo un reino, ¿sí? El descanso prometido, que nadie puede hacer tambalear. Por eso seamos agradecidos y adoremos a Dios de la manera que a Él le agrada. Hagámoslo con respeto y temor, porque nuestro Dios es como un fuego que puede destruirnos. Sí, nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Reina Valera. El capítulo 13, versículos 14 y 15 dice, aquí en la tierra no tenemos un hogar permanente, porque esperamos la ciudad venidera, de nuevo el descanso. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Él se sacrificó, nosotros debemos ofrecer sacrificio. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Alabanza y proclamación de su nombre, eso es un sacrificio. Dice que vivamos alabándolo y proclamando su nombre. Ese es el sacrificio que Él quiere. ¿Sí? No se olviden de hacer el bien a los demás, ni de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y hacer el bien por los demás. Y el versículo 22 termina diciendo, hermanos míos, les pido que escuchen pacientemente estas breves palabras de consuelo que les he escrito para animarlos. La Reina Valera dice que soporten las exhortaciones, porque fueron
en general, fuertes, ¿sí? Mostrando las consecuencias de lo que sucede con aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Y fíjense que acá resume el otro propósito de Hebreos. Al principio resumía un propósito que es mostrar la superioridad de Cristo. ¿Por qué es superior? Porque es Dios. Y acá resume el otro propósito, exhortar a la fidelidad. ¿Sí? Soporten las exhortaciones, sean pacientes y escuchen estas palabras de consuelo que he escrito para animarlos. Entonces, como conclusión, podríamos decir que en el medio del dolor, como estaban los hebreos, la angustia, la incertidumbre, el sufrimiento, tenemos que confiar, tenemos que creer, porque hay alguien arriba que vela todos los días por nosotros, alguien que ya dio su vida por nosotros, que sufrió por nosotros y lo hizo con gusto, lo hizo con gozo, no lo hizo dudando, lo hizo seguro, porque lo movía el amor. Si nos despreciemos, no ignoremos, no nos rebelemos, no rechacemos, no despreciemos. Al contrario, como dice Santiago, cuando estemos en medio de problemas, de sufrimientos, estemos alegres, contentos, porque eso perfecciona nuestra fe, y sin fe nadie podrá ver al Señor. Así que oremos para terminar. Padre, estamos agradecidos siempre por la manera en que nos tenés en cuenta, en quienes somos nosotros, para que nos tengas en cuenta, qué son las personas, qué son los seres humanos, que venimos del barro, para que nos tengas en cuenta. Sin embargo, nos amaste tanto que nos tuviste en cuenta al punto de entregar la vida de tu único Hijo. Y nos hablaste para animarnos a no despreciar ese sacrificio, porque es el único camino hacia el cielo prometido, hacia el verdadero descanso en paz. Siempre te pedimos que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, porque eso te glorifica, eso exalta tu nombre, eso adorna el mensaje del Evangelio. Que así sea, para siempre, por tu Hijo. Amén.